de Trabajadores Autónomos, ATA, vicepresidente de la COE. Es sin duda uno de los grandes líderes del trabajo autónomo. Su proyecto con la creación de ATA y la consolidación plena como una de las grandes organizaciones a nivel estatal tiene ya una larga trayectoria. ATA se puso en funcionamiento en 1995, en un momento donde el trabajo autónomo requería una organización especial, donde no había tampoco una especial dedicación del ordenamiento jurídico, puesto que siempre el trabajo autónomo quedó en una frontera. Cuando se diseñó la legislación laboral, precisamente se empeña, si van ustedes al artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores, en diferenciar lo que es trabajo autónomo, lo que es trabajo asalariado, y ahora realmente ya el trabajo autónomo se ha configurado con un régimen profesional específico, con una legislación más completa, con mayores prestaciones, aunque queda mucho por hacer. Y ahí se enmarca la actividad que realiza Lorenzo Amor desde hace años, que realiza ATA y que ahora realiza también en el contexto de COE, que, como saben ustedes, es una de las organizaciones que forman parte de este consejo. Uno de los vicepresidentes es Santiago Aparicio, el presidente de COE Castilla y León. Muchas gracias por estar aquí, Lorenzo, y te cedo la palabra, cuando quieras. Pues muchas gracias, presidente, y encantado de estar en la Casa del Consejo Económico y Social de Castilla y León, ¿no? Si el diálogo social es un ejemplo en esta tierra, creo que también la organización, el Consejo Consultivo como el Consejo Económico y Social, también es algo muy representativo en esta tierra. Y agradecer también a la SER de Castilla y León la invitación que me hace para participar en su programa. La verdad que he tenido que anular, y os lo confieso, he tenido que anular la agenda que tengo después porque estoy con una infección gastroenterítica y bueno, voy a intentar estar lo mejor posible durante el tiempo que vamos a estar con la SER. Y estoy convencido que son ustedes los que querrán preguntarme alguna cosa de actualidad. Así que yo ni me encuentro en condiciones de dar una rueda de prensa al uso y me pongo a vuestra disposición por si algún tema de actualidad lo queréis. No sé si el compañero de Europa Press ya tiene todo conectado y si no, pues adelante. Quería preguntarle por el tema de la reforma laboral, cómo está ahora mismo esas líneas rojas que para los autónomos son imposibles de traspasar. Bueno, en estos momentos se está celebrando, o va a empezar a celebrarse, no, se está celebrando, era a las 10 de la mañana, una nueva reunión de diálogo social con el Fondo de la Reforma Laboral. Decirle que antes de ayer enviaron un documento sobre lo que tiene que ser los nuevos mecanismos de ERTES, no que los empresarios, los sindicatos quieran que continúen los ERTES que hay ahora mismo, que ya tienen fecha de caducidad en el mes de febrero, sino que nos habíamos comprometido a poner en marcha un nuevo mecanismo para cuando por causa de fuerza mayor, cuando por circunstancias de la producción estuviera el mecanismo de los ERTE, algo que se contemplaba en la reforma del 2012. Es decir, los ERTE que se han estado utilizando a lo largo de estos últimos 18 meses no es algo nuevo. Está en la reforma del año 2012. Bien, el Gobierno ha puesto un documento farragoso, casi 30 páginas, que desde nuestro punto de vista es intervencionista, que desde nuestro punto de vista aumenta los costes a las empresas y desde luego vamos a decir que no a ese documento. Una enmienda a la totalidad. Nosotros vamos a seguir sentados en la mesa de negociación siempre que el Gobierno esté dispuesto a cumplir los objetivos que Bruselas nos ha puesto encima de la mesa, y vamos a estar sentados a hablar, mejorar lo que es una reforma laboral que ha generado empleo. Hace unos días se nos hablaba de temporalidad. Mire, la temporalidad está en el empleo público.
ya no está en el empleo privado. La tasa de temporalidad en el empleo público está en el 32%. La tasa de temporalidad en esta comunidad creo que está en el 36% en el sector público. Se lo puedo mirar tranquilamente, pero si no me equivoco está en el 36%. Hay comunidades autónomas, como es el caso de el País Vasco, que la tasa de temporalidad es el 42%. En el sector privado el 19%. Entonces, nosotros estamos de acuerdo que hay que reducir la temporalidad en España. Estamos de acuerdo y buscar mecanismos para reducirla. Pero quizás por donde hay que empezar no es por el sector privado. Por donde hay que empezar es por el sector público. Hoy tenemos personas interinas que empiezan a trabajar en el sector público y se jubilan siendo interinos. Hay otros aspectos de la reforma laboral que nosotros, bueno, pues cuando nos los planteen en la mesa hablaremos. Pero de momento lo que nos han planteado encima de la mesa hasta ahora no se ha podido avanzar. Y no se ha podido avanzar porque hay quien confunde temporalidad con precariedad. Y tiene que seguir existiendo contratos temporales para un señor que contrata a un trabajador el viernes, el sábado y el domingo para unas casas de turismo rural aquí en Castilla y León. Yo puedo contratar para la temporada de esquí de Sierra Nevada durante 3 meses a un trabajador y podrá ser temporal, pero no tiene por qué ser precario. Será un señor que su salario será el del convenio, su jornada laboral será el del convenio, etcétera, etcétera. No serán trabajos precarios. Y desde luego lo que nosotros sí vamos a estar con voluntad de diálogo, con voluntad de mejorar todo aquello que se tenga que mejorar. Somos conscientes que en estos momentos España sigue estando con una tasa de desempleo juvenil la más alta de Europa, y eso hay que reducirlo, para eso hay que fomentar la formación. Somos conscientes de que tienen que existir mecanismos como los ERTE, que han dado tan buen juego a lo largo de esta pandemia, que han protegido a tantos trabajadores y a tantas empresas, pero somos conscientes de que las empresas, los autónomos, tienen que tener flexiseguridad, menos costes y las leyes menos intervencionismo, porque si no generamos judicialización, y lo que necesitamos es que las empresas se puedan adaptar de una forma ágil y rápida a cualquier circunstancia. Les voy a poner un detalle. En septiembre empezó el volcán de La Palma. A 30 de octubre, solo 100 autónomos de los casi 1.700 que tiene la zona afectada, solo 100 pudieron acceder a la prestación por cese de actividad. Cuando se regula de forma intervencionista, pasan estas cosas. Al final hubo una rectificación el 28 de octubre y esperemos que en noviembre gran parte de esos autónomos puedan cobrar. Por eso pedimos que se escuche más a las empresas en un tema tan importante como es la normativa laboral. De la subida de cotizaciones, pues también te la contesto. Hombre, no hay que ser alto cargo para entender o para diseñar que cuando hay déficit de pensiones se cubre con cotizaciones. Yo creo que es un niño de primaria lo sabe. El problema es que ni es el momento. Los autónomos, las pequeñas empresas cada vez están más asfixiadas. No es solo la subida del 0,6. ¿Y por qué el 0,6? ¿Quién nos dice que con el 0,6 vamos a llegar en 2032 a cubrir? Porque por las cuentas que se echa, con ese 0,6 se cubriría 2 meses de pensiones. Insisto, con todo lo que ahora mismo está cayendo de subida de impuestos, subida de cotizaciones, sube el año que viene la base mínima de autónomos y por tanto todos los autónomos van a tener que pagar como mínimo 8 euros más al mes. Se reduce la deducción fiscal a los planes de pensiones. El 40% de autónomos tienen planes de pensiones. Un autónomo está pagando de media
este año, cada mes de este año, entre 300 y 350 euros más de energía. Igual está ocurriendo con un autónomo, una empresa que tenga los carburantes. La vaca ya no da más leche. No se puede apretar a las empresas. Nosotros estamos dispuestos a buscar mecanismos para hacer sostenibles las pensiones. Pero esos mecanismos no pasan por asfixiar más al autónomo y a la empresa. En España somos el cuarto país de Europa que más pagamos en cotizaciones sociales, en impuestos al trabajo. En España las cotizaciones son un 30% superior a la de la media de la Unión Europea. Y fíjese, si una empresa de Valladolid tiene que pagar más impuestos al trabajo, tiene que pagar más energía, tiene que pagar más carburante, tiene que pagar más costes laborales y más impuestos que cualquier otra empresa de Europa. ¿Sabe lo que pasa? Que esa empresa de Valladolid pierde competitividad con la empresa de Francia, con la de Italia y con la de Alemania. Y a veces, pues de la otra crisis, saben todos cómo salimos. A base de que de 50.000 empresas que exportaban en España pasamos a 150.000. Cuidémoslas. Y cuidémoslas no poniéndole zancadillas ni el pie en el cuello, que como digo, la vaca nos da más leche. Muy bien, pues muchísimas gracias,